En lucha de brazo, normalmente en las redes sociales, las personas que no saben, han criticado mucho a los chicos que realizan normalmente el curl de bíceps, lo que es, sea en la mesa, en el predicador, etcétera, que solamente es este parcial, y muchos critican por qué no es un rango de movimiento completo, como que tengo en la mesa, rango de movimiento completo. Obviamente, los que son expertos en la lucha de brazos saben por qué lo realizan. En este caso vamos a explicar por qué las personas realizan este movimiento normalmente corto y por qué no realizan el movimiento completo. Vamos a descubrir más sobre esto, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos. Vamos a hablar un poco sobre el movimiento, cuál será el más indicado y por qué. En el caso de entrenamiento de la lucha de brazos con respecto a los movimientos parciales del curl de bíceps, lo que muchas personas han criticado en las redes sociales, vemos en Instagram, etcétera, pero muchas personas no entienden por qué las personas realizan este movimiento y vamos a ver un poco. Entrenar con rango de movimiento run completo, que es para hipertrofia, es crucial para maximizarla y obviamente la fuerza muscular. Sin embargo, en deportes como la lucha de brazos, donde se priorizan ciertos ángulos y fuerzas específicas, a menudo se observa el uso de rango de movimientos parciales. Esto puede tener implicaciones significativas en el desarrollo muscular y la fuerza general. ¿Cuáles serían los efectos, digamos que negativos de no entrenar con run completo? Lógico, hipertrofia limitada, porque por evidencia se tiene que cumplir el rango de movimiento completo para mayor reclutamiento de fibras musculares. Al tener el run completo y a estimular un mayor número de fibras musculares a lo largo de toda su longitud, al limitar el run solo se activan parcialmente, lo que reduce el potencial de crecimiento muscular. El estiramiento muscular bajo carga que ocurre en el run completo es un potente estímulo para la hipertrofia. Al omitir esta fase, se pierde este beneficio. ¿Qué puede ocurrir? Lógicamente, desequilibrios musculares, y lo vemos en algunos atletas. El entrenamiento con run parcial puede llevar a un desarrollo desproporcionado de la fuerza en ciertos ángulos, mientras que se descuidan otros. Esto puede resultar en desequilibrios musculares y obviamente en el aumento de riesgo de lesiones. En el caso de la lucha de brazos, centrarse solo en los ángulos de fuerza específicos del deporte puede dejar otro músculo del brazo y hombros lógicamente subdesarrollados. Veamos otro punto: fuerza funcional reducida. La fuerza desarrollada con run parcial es específica para este rango de movimiento como tal. Esto puede limitar la fuerza funcional en otras actividades que requiere un run completo. Aunque un luchador de brazos puede ser extremadamente fuerte en los ángulos específicos de su deporte, puede tener dificultades en tareas cotidianas que requieren un run completo del brazo. Otro punto negativo, lógicamente, mayor riesgo de lesiones musculares. Los equilibrios musculares y la falta de flexibilidad resultante del entrenamiento con run parcial pueden aumentar el riesgo de lesiones. Los músculos no están preparados para tensiones en ángulos que no se acostumbran a trabajar. Lógicamente, en el curl del bíceps de luchadores de brazos, muchos luchadores de brazos se enfocan en la parte media del curl de bíceps como tal, donde generan la mayor fuerza en su deporte. Esto puede llevar a un desarrollo significativo de la fuerza en ese rango específico, pero limitar el crecimiento de la fuerza en el rango completo del bíceps. Como resultado, pueden tener bíceps fuertes en la posición de lucha, pero débiles en la extensión completa del brazo. Algunas recomendaciones. Aunque el entrenamiento con run parcial puede ser útil para desarrollar fuerza específica para la lucha de brazos, es importante incluir ejercicios con run completo para un desarrollo muscular equilibrado y una fuerza óptima como tal. Incluir en los entrenamientos ejercicios que trabajen los músculos antagonistas, en este caso el tríceps. Realizar estiramientos que mantengan la flexibilidad en todo el rango del movimiento será otra recomendación.
Y obviamente consultar con un entrenador experimentado para diseñar un programa de entrenamiento que equilibre las necesidades específicas de la lucha de brazos con el desarrollo muscular y la fuerza general. Entre mis opiniones más destacadas, ejemplo, eso una vez me lo han preguntado varios usuarios a lo largo del tiempo que he hecho este deporte, videos con respecto a este deporte. Mi opinión es una. Lógicamente, si estás comenzando el deporte, si vas a comenzar, eres joven todavía, vamos a decirlo, mi opinión que sería, primero tienes que pensar en cuáles son tus objetivos en el momento. Si quieres desarrollar solamente fuerza específica en el deporte, realiza solamente parciales. Si eres una persona que obviamente busca la hipertrofia, deberías entrenar buscando la hipertrofia, o sea, rango completo de movimiento o intercalar entre movimiento, unos días de movimiento parcial y unos días de movimiento completo, porque, como le indicó previamente, sin el rango de movimiento completo es más complicado desarrollar la hipertrofia como tal, porque existe menor reclutamiento de fibras musculares. Lo ideal sería, repito, primero trabaja la hipertrofia, sería lo ideal. Busca, si eres mientras más joven mejor, busca la hipertrofia y luego busca la fuerza específica para el deporte, o repito, diseña, por eso lo he indicado varias veces, diseñar un programa completo en la lucha de brazos no es tan fácil, porque dependerá del objetivo de cada persona. Si una persona que supongamos tiene 22, vamos a decirlo, trabaja desde joven, va a iniciar en el deporte, pero ya tiene una hipertrofia que no necesita buscar más hipertrofia, también el cuerpo tiene un límite, entonces empieza a trabajar la fuerza específica del deporte como tal, y eso obviamente ya tendrás la ventaja de la hipertrofia. Caso contrario, si eres una persona que obviamente no tiene hipertrofia, ¿qué tienes que hacer? Intercalar entrenamiento, que será bastante destacado. Otra cosa importante, que si la persona se dedica a otro tipo de actividad, ejemplo, hemos visto muchos calisténicos que hacen lucha de brazos, ahí sería más complicado desarrollar la rutina, porque obviamente tienes que realizar ciertos movimientos completos. Lo que tiene, ejemplo, de ventaja de uno y otro es la fuerza de ligamento y tendones que ambos desarrollan, porque lo que es la calistenia, lo que es avanzada, obviamente, no la hace pura flexión y no avanzada, desarrolla bastante los ligamentos y tendones, al igual que la lucha de brazos. Por eso cada cabeza es un mundo y cada rutina debe ser diseñada de manera personalizada. Por eso las personas que, repito, ven muchos personajes de la lucha de brazos, o chicos que están empezando el deporte, hablan de que si se va a lesionar, que se va a romper un tendón, bla bla bla. De romperse no se va a romper, va a tener fuerza, seguramente va a tener más fuerza en rango parcial de movimiento, va a ser más fuerte que hacerlo con un run completo. Vamos a hacer que hace un curl de bíceps, vamos a suponer, con 25 kilos. Si lo va a hacer completo, le costará un mundo hacerlo. Apenas ven chicos jóvenes que aquí, normalmente en el movimiento corto, lo hacen, digamos, de manera fácil, porque es menor el recorrido. Vamos directamente al deporte. Si vemos en ese deporte que siempre está, que hay una contracción de tipo isométrica, oye, cuando están los dos, supongamos que los dos tienen fuerza equilibrada y que las manos, los brazos están del mismo posición, obviamente, posición inicial, donde cada uno va a ganar posicionamiento. Si digamos que los dos tienen la misma fuerza y cada uno le cuesta despegar del punto inicial, ahí están haciendo una contracción isométrica para pasar a una concéntrica como tal. Cuando es una posición, ejemplo, caso del King Move, que el brazo está completamente extendido, que sería un curl, vamos a llevarlo al ejercicio, un curl completo de bíceps, en el deporte no es funcional, porque esa es una posición perdedora, vamos a decirlo, y llevar esa contracción completa,
en el deporte sería bastante complicado que en vez de la ciencia que ellos en el movimiento ganadores, pasar de esta posición obviamente inicial a la posición obviamente de ventaja, no una posición completa donde tienen que alar completamente, llevar del punto inicial A al punto B. Cuando digamos una posición, repito, perdedora, va a ser más complicado. Por eso los chicos hacen movimientos parciales, porque tienen que pasar de aquí, vamos a decir que la posición inicial es esta a B, llevarlo más cerca del cuerpo, llevarlo a B, que pasar una posición, vamos a decirlo, otro punto lejano al cuerpo, que repito, una posición perdedora porque el otro sujeto ya se está aplicando la fuerza, y llevarlo es complicado. Por eso analicen la fuerza que hay que tener para hacer un kick move así, una potencia de otro mundo. Pero bueno, si les gustó el video, comparta, dale like, comenta, haciendo calor. Gracias a todos, bye bye, la mejor comunidad de YouTube, espero que les guste el video, bye bye.